Fortaleza para la familia. El 5 de octubre a las 7:30 p.m. tienes una cita en el evento Valora. Adriana Corona y Lupita Venegas compartirán herramientas eficaces para construir relaciones familiares fuertes en el amor. Recuérdalo, 5 de octubre, 7:30 de la noche en el Auditorio Charles Chaplin. Mayores informes al 333-614-7224. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy su amiga Rocío Zárate y los saludo desde su programa de asesoría familiar Valora. Como todos los martes en punto a las 10 de la mañana, estamos con ustedes para decirles no están solos de verdad. Si usted está pasando por un problema de tipo emocional, si está pasando por un problema de tipo familiar, personal, de pareja, no lo pase solo. Véngase con nosotros que habemos 60 asesores familiares dispuestos a apoyarlos, a darles acompañamiento, siempre tomados de la mano de Dios, siempre siendo Cristo la solución a todos nuestros problemas. Y por eso es que los esperamos en Valora Sur, aquí donde tenemos nuestras cabinas, en Avenida Isla Sassán, calle Isla Sassán 3164, y en la colonia Villa Vicente Guerrero. Nuestros teléfonos son el 33 31 24 39 29. 33 43 43 49 92. Nos pueden buscar en nuestra página y ahí van a encontrar todos nuestros teléfonos, también el de Valora Santana Tepetitlán. Estamos en Santana, en la parroquia de Santana Tepetitlán, allá por el periférico. Teléfono 33 15 42 56 06. Ahí en la Casa Pastoral, ahí nos encuentran. En Valora Casa de la Familia, Rayón 835, Colonia Moderna, a la vueltita de Alemania, ahí por Televisa, en la Casa de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis. Teléfono 33 20 03 77 77. En Valora Casa de Cursillos, privada de San Guillermo 1225A, un costadito ahí del Seminario Mayor. El teléfono 33 13 99 50 19. Todos estos datos los pueden encontrar en nuestra página de asesoría familiar Valora, en valora.org. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque pues nuestro caminar nos lleva a hacer herramientas en las manos de Dios. Si bien es cierto que con herramientas científicas, pero tomados de la mano de Cristo y siendo la mejor herramienta a la mano de Dios, hacemos que usted encuentre la felicidad. Y es por eso que hoy en este programa, a mí me encanta porque nuestro programa tiene que ser testimonial siempre, que vean que sí se puede. A mí me encanta porque hoy está con nosotros Alejandra del Moral, una asesorada de nosotros que ha estado en Casa de Cursillos llevando un proceso de cambio de vida y que no saben de verdad qué testimonio tan grande. Ale, bienvenida. Hola, primero que nada, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta por estar aquí y bueno, también muy contenta por la ayuda que he recibido y más que nada por el apoyo y por la guía, ¿no? En este caso de la asesora Araceli, que la amo. Araceli Sánchez, que estaba aquí con nosotros y no se quiso quedar, se acaba de retirar. Sí, la verdad es que muchas gracias y sobre todo porque me hayan invitado a platicar, ¿no? De mi testimonio, que hay mucho que platicar. Hay mucho que platicar, de verdad. A veces creemos que estamos solos o a veces creemos, Ale, que estamos haciendo las cosas bien. Sí. Y creemos que estamos haciendo lo mejor, pero no encontramos la felicidad. Y ahí viene el cuestionamiento. ¿Por qué si estoy haciendo tantas cosas bien y creo en esto, creo en aquello y hago lo demás y no soy feliz? Es ¿Sí? Correcto. Así es. Correcto. ¿Cómo fue tu proceso? Cuéntame. Bueno, me gustaría empezar con eso de la felicidad, porque sí es una realidad que vivimos en un mundo en el que la felicidad no la pintan que está afuera, ¿no? Entonces está afuera y es siempre estar contento, siempre estar bien, ¿no? Y bueno, ahora sí lo pongo entre comillas bien, ¿no? Porque realmente pues el bien lo pone cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo fue mi proceso? Bueno, ahí les va, ¿eh? A mí me gusta platicar mucho, así que, por favor, sí, para por eso algo. para eso venimos, tú no te preocupes. Bueno, la realidad es que desde chiquita yo he sido una persona bien inquieta. Digo, las personas que me conocen saben, ¿no? Mi abuelito me decía conejito de Energizer, ahí verán, ¿no? Entonces, pero por esta misma razón, yo cuestionaba mucho, ¿no? Y también lo único que recuerdo, o más bien, de las muchas cosas que recuerdo es que para que yo hiciera las cosas yo recibía mucho el tienes que, ¿no?
tienes que portarte bien, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y entre esto entra toda la parte, pues, católica, ¿no? La parte de la formación. Ujú. ¿Por qué? Porque era mucho de tienes que ir a misa, Ujú. tienes que confesarte. Y yo, para una niña súper inquieta, hacía muchísimas preguntas y la realidad de lo que me acuerdo, pues no tenía como mucho... Pues las respuestas no me satisfacían, ¿no? Ujú. Y la realidad es que a veces me quedo muy inquieta de, pero ¿por qué? Y entonces ahí empieza todo mi proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues empezaba a hacer las cosas como más a fuerza que de ganas, ¿no? Iba a misa y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues empieza uno, en este caso yo empecé a hacerme mis propias oposiciones, empecé a pues poner atención en ciertas cosas que a lo mejor pues como medio perdida, ¿no? Ujú. Entonces no me hacía mucho sentido algunas cosas y pues empecé a buscar por afuera, que es lo que te decía, por eso hablaba de la felicidad, que todo te lo pintan afuera. Alternativas, ¿qué dijiste? Sí. Tiene que haber alternativas para la felicidad, que no sea lo que me Sí. están imponiendo. Exacto, o sea, yo haz de cuenta iba, yo decía, ok, me confieso, y digo, la verdad es que esto es un proceso muy largo, a lo mejor no puedo ir a todos los detalles, pero creo que es importante mencionar ciertos puntos, porque por ejemplo yo me iba a confesar, y me acuerdo, me confesaba casi siempre de lo mismo, ¿no? Y yo iba casi porque me habían dicho que tenía que confesarme, ¿no? Y luego salía y yo me quedaba pensando en, pero ¿por qué entonces voy, me confieso, si luego voy a volver a hacer lo mismo, ¿no? Entonces empieza este rollo de que pues realmente la formación yo no la sentía que bajaba al corazón, ¿no? O sea, yo nada más era la parte de la cabeza y pues muchas personas que escuchan probablemente empaticen conmigo de la parte racional, ¿no? Sobre todo porque esto es de fe, híjole, y cuando eres muy racional y digamos con el círculo o las respuestas que recibes no son tan convincentes, empieza a buscar las alternativas, ¿no? Entonces, bueno, ya este es el preámbulo, resulta que yo empiezo a buscar por fuera, ¿no? Y empiezo a caer en ciertas cosas que me llenan la cabeza, o sea, literal, en lugar de llenarme el corazón, me empiezan a alegrar la mente y la razón, como el tema de empezar con la ley de la atracción, después empiezo con el todos estamos conectados, ¿no? Y luego de que, pues no sé, empecé con el budismo, reiki, constelación literal, toda la parte alternativa, como se le llama, ¿no? La New Age, la nueva era, todo lo que nos vende es actualmente el mundo. Y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque este término muchas veces se cuestiona de qué es la nueva era, ¿no? O sea, porque de nuevo, la verdad, honestamente, no tiene nada, ¿no? Tiene mucho tiempo, pero hay un factor también muy importante que es, yo muchas veces me sentí vacía. Entonces yo tenía que, ahora sí, tenía que llenarlo de alguna manera, pero pues realmente busqué en otros lados, ¿no? Entonces empezaba a buscar y me llenaba por un momento, ¿no? Entonces yo decía, sí, está padrísimo, todos estamos conectados, entonces me metía, empezaba a estudiar, empecé a ir con personas que leían, o sea, digamos de que hablaban con los ángeles, que las cartas astrales y todo eso, y entonces para mí eso era algo novedoso, ¿no? Y yo me llenaba acá la cabeza, me hacía sentido. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que tengo una mala experiencia. Después de pero te estoy hablando que estos fueron años. ¿Cuántos años, Ale, estuviste así en esa búsqueda? No, pues yo creo que podría decirte que desde los 15, 16, varios años. Ahorita voy a sacar mi edad. No, pero bueno, también otra de las cosas que empecé a revisar es un día, ya saben, ¿no? Como toda la gente. Te voy a contar un ratito, es que me están viendo hacer señas, pero está aquí el padre Gio que nos acaba de dar precisamente ese tema de cómo entender y ver la nueva era. Y tenemos aquí un ejemplo de una asesorada que está dando su testimonio de cómo salió de todo eso a través de la asesoría. Gracias, padre. Gracias. Híjole. Bueno, tú estabas metida en todos esos rollos. Pero aquí aclaro, me gustaría también hacer una pausa porque iba de repente a misa, ¿no? O sea, tampoco puedo decir, creo que se me olvidó ese detalle. No dejaste todo de lado, ¿no? Nací, tuvo un lapso, ¿no? O sea, porque nací en una familia católica, estudié toda mi vida, desde primero de kinder hasta tercero de prepa, en escuela católica.
Y bueno, iba a misa de repente, pero realmente volvemos a lo mismo. Yo iba y era así de que papaloteaba, ¿no? Me confesaba, pero no sin sentido, ¿no? En algunas veces. Y bueno, aquí es algo que sí quería comentar, porque me gustaría al final hacer como ciertas recapitulaciones. Muy bien, perfecto. Pero yo en ese inter, yo ya empezaba a buscar cosas, ¿no? Empezaba a buscar temas de la ley de la atracción, eso fue desde la prepa. Y pero yo seguía yendo a misa de repente. Si no iba a misa, pues realmente no pasaba nada, no sentía gran cosa, ¿no? El tema es que, como muchas personas, porque conozco varias, era año nuevo, ¿no? Ale nueva, entonces me fui a confesar y en una de esas me di cuenta de algo, empecé a catalogar a Dios y a la iglesia de acuerdo a las acciones de las personas. Entonces a mí me fue muy mal en una confesión y ese día, pues realmente, ahora sí, me alejo de la iglesia. ¿No? Y digo de la iglesia, o sea, en mi terminología de iglesia, o sea, el templo, y me peleo con Dios. ¿Por qué? Porque realmente creo que Dios es todas las acciones de toda la gente. Y creo que a muchas personas les pasa eso. Claro. Ahí empieza el parteaguas, ¿no? Yo me alejo y me empiezo a pelear. Y yo digo, no, a ver, pero espérate, que no se supone que la gente que aquí es muy buena y demás, y al final, no. Okay. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está, no? O sea, entonces, bueno, resulta que ahí, o sea, yo ya estaba metida en la nueva era, pero no estaba, o sea, la verdad es que no sabía ni siquiera que se llamaba nueva era. Después me alejo de la iglesia y me meto ahora sí en todas las partes alternativas. Todas, así, yo creo que nada más me faltaron 2, 3, ¿no? Y las nuevas que están saliendo, que definitivamente ya las reconozco. Y empiezo a sentir cada vez más vacío, pero yo en ese momento no sabía. O sea, ¿no sabías que me llenaba, pero luego era ¡fum! Y yo, necesito más y necesito más. Te empiezas a ser dependiente. Empiezas a ir con una persona, empiezas a ir a una terapia y entonces te sientes bien en ese momento. Sales con una euforia y después de un tiempito es de ya me empiezo a sentir mal. Y entonces vas otra vez con esa misma persona, ¿no? Entonces no te das cuenta que hay una dependencia. Cuando te estoy hablando de este proceso de conversión, para todos los que nos están escuchando, esto empieza en el 2020. Ay, bendito Dios. Realmente a finales, o 2021 más bien, a finales del 2020 yo tengo un momento muy crítico ahí, partió todo, porque en una de las 20,000 terapias, pues yo seguía buscando, yo seguía en búsqueda. Y entraba como en este factor de creo en Dios, pero no en la iglesia, ¿no? Entonces empezaba a hacer mi religión a mi manera. Y bueno, ahí tengo algo que no me, la verdad me sintió muy mal. Y de ahí me empiezan a pasar cosas súper feas. Bueno, para hacerlo corto, la verdad es que todos sabemos que no hay que darle protagonismo al maligno. Claro. Pero pues para que sepan lo fuerte que es caer en estas cosas, cuando te metes en el tema espiritual, pues te pasan cosas espirituales y no físicas, ¿no? Entonces en una de esas no me reconocí en el espejo y desde ahí pues fue ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde estoy? Yo creo que ahí ya son demasiados detalles que creo que ya, pues a mí me fue muy mal, realmente emocional y psicológicamente. Las respuestas no me satisfacen. Perdón. No te preocupes. Quería ver los mensajitos. Y pues realmente desde ahí empiezo con problemas muy fuertes de mucho miedo, de persecución y todo eso, sueños espantosos. No me reconocí frente al espejo. ¿Viste a un Ale que no eras tú? Esta parte de aquí no era yo. O sea, eran otros ojos, era otra mirada, de verdad. Y dijiste no. Y el tema es que pues ahorita caemos también, es algo muy fuerte, que caemos en esta mentira de que, o bueno, en esta, ¿qué será? En esta ideología de que no existe el mal, que no existe el maligno, que no existe nadie, que, o sea, que es solo un invento, ¿no? Y que tú eres la fuerte y tú eres tu propio Dios. Exacto, ¿por qué? Porque eso te lleva, toda la parte de la nueva era te lleva a la parte del yo, a la parte de la individualidad, ¿no? El tema es que pues después de ahí, yo todavía quise matar todo este sentimiento con más nueva era. Realmente ahí yo estaba... Sí, era lo que conocías, era lo que te había hecho el cambio, sí, totalmente, claro. Entonces yo ahí... Y seguías peleada con la iglesia. Ahí todavía más. Ajá. O sea, ahí literal, pero ahora sí, aquí viene la gracia de Dios, ¿no? Y vienen los milagros porque llegó un amigo
¿no? Este amigo, bueno, ya había hablado conmigo, ya me había dicho que me acercara digamos, a Dios, a la religión, y yo, bueno, le decía, mira, si vas a venir a hablar de esto, mejor, ahí está la puerta, ¿no? Y entonces un día vuelve a hablar conmigo, pero yo ya estaba muy mal, de verdad. Entonces me decía, pero ya, y volvemos a lo mismo, Dios sabe, y Dios manda a las personas correctas en el momento perfecto. Y literal mi amigo me dijo, Ale, ya lo intentaste todo. ¿Por qué no intentas esto? Y yo, es que ya también lo intenté. No, a ver, ¿por qué no intentas esto? Bueno, me doy la oportunidad, pero la verdad es que llegué con el freno de mano. No, ir a misa, ir a todo. También Dios me puso a un padre espectacular, el padre Julio, que realmente me ayudó muchísimo en su momento. Eso sí fue por ahí del 2021. Pero, ¿qué crees que pasó? Ahorita voy a hablar un poquito más acerca, o sea, de los peligros de la nueva era, ¿no? Porque, pero aquí lo que pasa, y creo que muchos tienen que saberlo, es, no es como que ya te acercas a Dios o te acercas a la religión y es magia, y es, wow, todo es hermoso. La verdad es que a mí me siguió atacando, pero del otro lado. O sea, creo que el maligno, como le dicen a veces, el chanclas. Sí, claro. Tiene miles de sabe por dónde, y entonces a mí me llevó como por el otro lado, ¿no? Desde el lado de la religión, y creo que yo tenía una culpa impresionante. Era ya no podía hacer nada, ya no sabía, o sea, mi parte de discernimiento obviamente estaba muy mal, pero esta parte de haber estado tanto en la nueva era me llevó a literal vaciarme completamente. Entonces, cuando me empiezo a acercar a Dios, pues como les digo, me empiezo a acercar con el freno de mano. Y pero empieza Dios a obrar hermoso, ¿no? Me empieza a dar como este sentido como de paz, de algo que yo no había vivido, ¿no? Que la nueva era jamás te la va a dar. Jamás te la va a dar. Y y bueno, pues en uno de los, ya después de casi un año, pero yo todavía seguía, ¿no? O sea, como medio coqueteando por los dos lados. No, todavía seguía haciendo algunas cosas de la nueva era que yo creía que no eran malas, ¿no? Bien. Y bueno, pues de ahí realmente empiezo a conocer ya más a Dios. Me recomiendan las oraciones de Santa Brígida, y Dios me da el don de lágrimas, pero pues evidentemente yo no sabía nada, ¿no? Entonces empiezo a ir a misa y se me empiezan a salir las lágrimas, y ahí es donde empiezo a sentir el amor de Dios, ¿no? Ahí empiezo a darme cuenta que me empiezo a llenar. Pero, bueno, creo que esto ha sido un proceso, igual como les digo, no es magia, no es ni el padre, no es digamos, nadie externo, es si Dios quiere, si Dios permite, pero nosotros tenemos que estar abiertos, ¿no? Precisamente por eso llego a Valora, porque con todo este tema del discernimiento y todo, yo empiezo a notar que muchas tendencias actuales de la ciencia, de todo, empieza a irse hacia el lado de el individualismo, de tú te puedes sanar y mira, vámonos a tu pasado, a tus antecedentes, pero en el sentido de como constelaciones familiares y todo eso. Y entonces yo estaba buscando algo que me diera... Que te diera paz, que te diera la verdad, encontrar la verdad. Encontrar la verdad, y fue que pues empecé a buscar una alternativa católica, ¿no? En este caso. Y bueno, nada más como creo que sí es importante para los que nos están escuchando, porque luego se escucha mucho de qué es la nueva era, qué hace la nueva era. Es esta línea delgada, Rocío, en la que puedes caer muy fácil, porque crees, inclusive muchos católicos se están yendo para allá. Se están yendo. Y lo están combinando, porque consideran que no están haciendo nada mal. O sea, ahora sí que como decimos nosotros, una vela a Dios y otra vela al diablo. O sea, están poniendo las dos velas. Y lo hacen por ignorancia, no porque... Qué bueno que tocas esa palabra. Creo que la ignorancia es nuestro peor enemigo. Y te voy a decir por qué. Eso es muy personal, ¿no? Pero creo que probablemente a alguien le pase. Yo en los pecados capitales, ¿no? Empiezas, ok, soberbia. La soberbia para mí nada más era como mucho de presumir. Presunción de yo tengo, yo hago, ¿no?
Y entonces ahí entra un poco la ignorancia, porque la soberbia va mucho más allá. Mucho más. Entra, por ejemplo, no sé, la avaricia, y mucha gente se va con el avaricia es dinero, ¿no? Yo tenía esa idea. Avaricia es únicamente dinero, y la realidad es que no. Gula, únicamente comida, y la realidad es que no. Entonces empieza mucho la ignorancia de qué es lo que te está llevando a hacer lo que estás haciendo. Porque la soberbia va más allá del yo tengo, o yo hago, o yo genero, es una soberbia. Y eso a mí me pasó muchísimo, porque en mi caso era mucho de, yo puedo. Yo, si no lo hago yo, no va a haber posibilidad alguna, ¿no? Autosuficiencia. Y eso está pasando ahorita mucho. En todas las alternativas que te dicen, ¿sabes qué? Tú eres tu propio Dios. Eso es peligrosísimo. Sí, Dios vive en nosotros, eso es una realidad, no lo podemos negar. Y Dios hace las cosas, o sea, no somos nosotros, es Dios. Entonces, sí me ha tocado ahorita escuchar mucho eso, ¿no? Es que yo soy mi propio Dios y yo nomás pelo los ojos, ¿no? Pero también, Rocío, digo, porque hay algo muy, muy, muy bonito ahí, es yo todos los días, o cuando realmente paso por esto, siempre le pido que realmente no se me olvide nunca de dónde vengo. ¿Por qué? Porque es muy fácil cuando te conviertes, cuando estás en este proceso, crees que eres mejor. A veces. Y ahí es donde empiezan esta ignorancia también, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, llegan y, oye, es que, ¿sabes qué? Me recomendaron unas constelaciones familiares. Y realmente las constelaciones familiares, yo ahorita te puedo decir, entiendo perfectamente. Antes yo no lo entendía. Yo antes usaba mucho la razón. Yo decía, sí, esto está padrísimo, se está moviendo energía, el yo, la. Y que mi abuelo y mi abuela y el otro llegó ahí y soy deshizo. Pero no usamos realmente, o sea, la parte de la ignorancia, de no saber qué hay detrás, de no saber quién realmente está manejando todo eso, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo que leemos, si no le ponemos atención, nos lleva a esta otra parte, ¿no? Y creo que sí nos puede llevar a, pues digamos, a caer y hacer lo que tú acabas de decir. Creer que estamos haciendo el bien, porque yo juraba y perjuraba que todo lo que estaba haciendo era para hacerle un bien a la gente. ¿No? Entonces era de, pues es que si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Y eso, o sea, digo, la verdad estudié coaching, ¿no? Entonces, en su momento, ¿no? Cuando estaba muy metida en eso, yo el coaching de repente lo empecé, en aquel entonces, pues lo empecé o sea, yo tenía como cuestionamiento de cómo funciona el cerebro. Entonces muchas veces yo tenía miedo ahora en este proceso de conversión de llevar a toda la gente del coaching hacia allá, a la mala era, ¿no? Digo, a la nueva era, al maligno y todo, pero sí es una ignorancia que te lleva, ¿no? Que es caminito, te lo lleva. Y entonces yo decía, cuando escucho a la gente que va a constelaciones, que va a todos esos rollos, yo sí me pregunto híjole, yo no le puedo decir, no lo hagas, ¿no? O sea, sí puedo, pero luego me acuerdo, no, tú venías de ahí. Y por más que la gente hablaba y me decía y hacía... No lo hagas, y no sigas haciendo envidiosos, no se dan cuenta. Un día se van a dar cuenta que esto es bueno y yo estoy haciendo lo mejor. Sí, tienes razón. Es correcto, entonces... Híjole, no, es que tengo demasiadas cosas que platicar, pero bueno, no sé, más bien, Rocío, no sé si quieras hacer alguna pregunta en particular. Sí, tú venías de hacer todas esas prácticas, desde ir a que te hicieran una carta astral, desde que te leyeran un tarot, desde que hicieras una serie de prácticas de tipo, digamos, fetichista, ¿no? Ese tipo de cosas. Y estabas convencida de que así era, que esa era la verdad. Pero volvemos al inicio, no encontrabas la felicidad. Es correcto. El día que tú te desconociste frente al espejo, fue precisamente que Dios te dijo, vete bien quién eres. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, Ale. Sí, claro. Todo el tiempo. Está atrás de nosotros. Nos está amando, nos está abrazando, nos está viendo. Y te está dando oportunidad a que, con la libertad que Él nos regala, a que tú tomes la decisión. Llegas de ese momento y tú tomas la decisión. Pero claro que es un proceso. No es un ya, voy a buscar a Dios y voy a cambiar. No. Una mala experiencia con un sacerdote te inclinó hacia allá. Una buena experiencia de una persona que te invita a retornar a la casa del Padre, te lleva con un buen sacerdote. Y entonces entiendes ahí, yo así lo veo, como que los sacerdotes en su parte humana, claro que pueden fallar. Es correcto. Y fallan y luego nosotros nos enojamos con ellos. Es más, ¿cuántas veces vamos a misa? Y a mí me pasa. Voy a misa con mi esposo, por ejemplo, y lo dice, ay, la de 12 no, porque sale el viejito y me enfada.
Pobre hombre, el sacerdote es muy bueno, es un hombre entregado a Dios, ya está muy grande y tarda muchísimo en encontrar la homilía y demás. Pero eso no quiere decir que sea malo, no. Es el ministro en el que debemos estar, ¿no? Es un ejemplo tonto, pero así es. Tú vas por todo ese proceso. ¿Cuándo tomas la decisión de decir no más a eso? ¿Cuándo tomas la decisión de si está en mi mano, voy a hacer testimonio para que toda esa gente se aleje? Bueno, yo creo que hay dos puntos, ¿no? Uno es tal cual el que te comenté de cuando mi amigo me dijo, date la oportunidad, y yo dije, va, ¿no? Ahí empiezo, yo creo que ahí empezó el primer parteaguas, ¿no? Uh-huh. Y el segundo muy así clave, que yo te puedo decir que fue, ahí es, fue el año pasado, o sea, literal, en noviembre del año pasado, en un taller de teología del cuerpo. Del cuerpo. Ahí, haz de cuenta, pues como te mencionaba, me dio la gracia y el don de lágrimas. Uh-huh. Y ahí, bueno, lo descubrí, no paraba de llorar, y ahí fue cuando dije, Dios me habló. Aquí es, entonces es cuando empiezo, obviamente en conjunto con las oraciones de Santa Brígida, y ahí es cuando yo me empiezo a dar cuenta de, ¿sabes qué? Dios aquí es, ¿no? O sea, ahí yo fue cuando di sí, ¿no? Di el sí. El sí a Dios y el cerrar las puertas. Totalmente. Claro que también con las oraciones de Santa Brígida tuve también la gracia de que me empezaban a llegar estos chispas de pues, podré decir discernimiento, decir, hice esto. Son las gracias actuales que llamamos, las gracias que Dios manda como flachazos. Ajá, de confiésate. Y péscalas porque de ahí te vas a hacer, sí. Si no las vas a dejar ir. Y entonces iba y me confesaba y ahí, yo creo que esas dos cosas fueron así como los puntos principales. Y mencionas algo que de hecho, por eso mencioné lo de la confesión al inicio, porque eso es parte de lo que quiero también decirles a los demás, ¿no? Te puedo decir que los aprendizajes más grandes de humildad uh-huh. han sido en la confesión. Uh-huh. O sea, me pasó un día y que yo decía, bueno, me voy a confesar, pero ahora sí ya con esta convicción, y me dio mucho coraje lo que me dio de penitencia, y hasta me acuerdo que me vi así pues ni que hubiera sido tan malo, ¿no? Pero ahí automáticamente Dios me dio esta gracia de voltear a decir, nada más ve la soberbia, necesitas humildad. Uh-huh. Y entonces ahí también fue cuando dije, no, o sea, la confesión es un acto de humildad, no es un acto de tener que como yo lo tenía, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, estos son los puntos así de que tú dices, de aquí a aquí. Y otra de las cosas es, para mí muy importante, es todos los días le pido a Dios que la gente lo vea a través de mí, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final de cuentas volvemos al primer punto, de la felicidad. Uh-huh. Pues la vida no siempre es fácil y de hecho ahí uno empieza a aprender lo que dice, ¿no? De carga tu cruz. Sí, claro, fácil no es, nunca va a ser fácil. Pero cuando empiezas a entender que, como yo le decía, bueno, o sea, lo digo de broma, pero es una realidad así de mi barrio me respalda, ¿no? En este caso es así como, realmente nunca había sentido eso, Estás en ese proceso, uh-huh. Estás en ese camino, ¿cómo llegas a Valora? ¿Cómo llego a Valora? Pues yo estaba en búsqueda de una asesoría uh-huh. católica, uh-huh. dificilísimo de encontrar. Uh-huh. Entonces, conozco a una psicóloga que ahora es mi amiga y la verdad es que la amé y dije, de aquí va, ¿no? Uh-huh. Pero luego, pues nos empezamos a hacer amigas y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a buscar otra alternativa y una amiga me dijo, tienes que ir a Valora. A mí me ayudó muchísimo y ahí lo dejé, la verdad, del papel, uh-huh. hasta, y como digo, Dios sabe cuándo. Hasta sí. Un mes después, 2 meses, hablé y sé que están muy ocupadas. La verdad es que eso me dio mucho gusto uh-huh. y a la vez también fue así como, ojalá y pronto me toquen, ¿no? Entonces es cuando llego a Valora. A Valora. Por esta necesidad de querer seguir en asesoría,
De hecho, nosotros, por ejemplo, no le llamamos terapia como tal, porque no damos en sí una terapia, damos un acompañamiento, damos una asesoría católica. ¿Qué hacemos? Escuchamos atentamente al otro, lo que traes, lo que te pasa, lo que te duele, buscamos tu sentimiento, tratamos de retroalimentar ese sentimiento y ser una guía, un acompañante para dirigirte totalmente a Cristo, que a final de cuentas Él es el único que te va a sanar. Tu decisión de sanar, tu decisión de cambio, tomado de la mano de Dios. Esa es nuestra labor, nuestra misión. Y bueno, nosotros dentro de esta misión también como asesores, pues estamos continuamente en formación para salir adelante. Hace rato hice una interrupción aquí, porque casualmente hoy es día de formación de asesores, y en la formación el padre Gio, que es nuestro asesor eclesiástico en Valora, pues nos dio ese tema, ¿no? O sea, desentrañamos el tema de la nueva era para que todos los asesores estemos alertas, porque muchas veces nos llegan los asesorados con un problema emocional X, y si no sabemos interpretar qué viene por ahí, a lo mejor no los ayudamos como lo ideal, ¿no? Y a lo mejor se les hace fácil decir, bueno, vine a que me asesoren aquí, pero también estoy yendo a las constelaciones, o vine a que me asesoren aquí, pero también estoy practicando el Reiki o el yoga con toda su intensidad. Entonces, a ver, hay que conocer y hay que caminar. Y hoy casualmente, fíjate, se dio ese tema con todos los asesores y luego, bueno, tenemos el testimonio vivo. Llegas a Valora porque es una asociación católica donde hay una asesoría, donde hay un acompañamiento. ¿Cómo va tu acompañamiento? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sentiste? ¿Y cómo es que llegamos al punto de hoy? ¿Cómo es que llegamos al punto? Bueno, para empezar, Araceli, bueno, si me estás escuchando, sí, muchas gracias. Aquí, ahí está. Ahí está. La verdad es que Araceli ha sido, pues también una parte clave, ¿no? O sea, porque a veces, pues uno cree que está loco, ¿no? Pero pues cuando sientes este cariño y sobre todo como realmente este acompañamiento de la mano de Dios, pues es genial, ¿no? Comprensión, empatía, Totalmente. todo eso. ¿Qué pasa? Pues realmente, ¿cómo voy? Pues Araceli también lo sabe y creo que para todos es una montaña rusa, ¿no? O sea, no siempre estoy arriba y no siempre estoy abajo. O sea, camino, la verdad es que sí he caminado bastante. No, pues no te voy a decir que no me he caído, como todos en la vida nos hemos caído y nos seguiremos cayendo. Sí. Entonces, es un proceso, ¿no? Entonces, la verdad es que la parte de la que yo he llevado con ustedes en Valora, con Araceli, ha sido espectacular. O sea, al inicio empecé como una vez a la semana, luego lo empecé a hacer una vez cada 15 días para poder también asimilar pues, todo lo que veía, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy contenta. Y bueno, ¿cómo llegamos aquí? La verdad es que a mí me encanta la oportunidad de poder platicar mi testimonio. A veces, pues creo que no se presta mucho. Me gusta mucho con mis amigos en cercano y realmente pues tengo mucho de qué hablar. Como pudieron ver, la verdad es que hablo demasiado. Me encanta. Entonces a veces no puedo ahondar en todo, pero me gustó mucho el haberte conocido y el haber abierto esta oportunidad, ¿no? De, pues aquí está el testimonio, o sea, bueno, está la opción. Y pues aquí estoy. Sí, gracias a eso, mira, esos testimonios que nosotros damos de asesoría es precisamente para que, si por ahí alguien nos está viendo, está escuchando, que trae esa inquietud de que no sabe hacia dónde va, que no encuentra la felicidad y le está buscando en todas esas alternativas, pues para eso son estos programas, para que precisamente este testimonio les llegue, a lo mejor no a la persona, a lo mejor no nos va a estar viendo quien esté practicando esas cosas, claro. Pero sí sus amigos, como el tuyo, pero sí su familia, pero sí sus papás, y sí de alguna manera Dios va a encontrar la forma de hacerle llegar a toda esa gente este mensaje, porque eso es lo que Él quiere, que seamos herramientas de Él para el bien de los demás, que podamos llevar a los demás esa felicidad que encontramos con Él nosotros. No nos la podemos quedar. Tenemos que decir, yo encontré a Dios. A mí te comentaba el día que nos conocimos ahí precisamente en Valora, que yo también anduve a la búsqueda, claro, muchísimos años antes que tú. Anduve mucho a la búsqueda. Y también de los 15 como de los 18, 19 años a los 25, 27 por ahí.
Anduve a la búsqueda porque yo no encontraba mi lugar personal. Sí, ya me había casado, sí, ya estaba siendo mamá, sí, ya estaba, pero yo no me encontraba a mí misma. Y empecé por lo más ligerito, que creí que era lo más normalito. Control mental. Y entonces usaba mucho en aquella época el control mental. Tu mente más potente para servir mejor. Y tú eres el importante. Y tú eres el que va a cambiar al mundo. Y por ahí empecé. Y llegó un momento en que también combinándolo todo, tú ya no lo combinabas, yo sí. Misa los domingos. Llevaba a mis niños al catecismo. Ahora sí, una vela a Dios y otra vela al diablo. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que Dios te dice, a ver, ya aprendiste de todo, ¿verdad? Ya lo aprendiste. Ya te metiste de fondo a querer saber qué son todas estas cosas. Ya lo sabes, pero aquí estoy yo. Entonces llega un momento en que por el conducto de alguien tienes ese encuentro fuerte con Cristo. Y cuando tienes ese encuentro fuerte con Cristo dices, ¿qué hice? O sea, con razón no encontraba la felicidad porque no está por ahí. O sea, la felicidad no vamos a encontrarla en ninguna de esas alternativas. Al contrario, vamos a darle armas al enemigo para que siga cambiando y desviando nuestro camino. Y nosotros tenemos que trascender. Estamos hechos para trascender. Estamos hechos para ser felices aquí y allá cuando nos vayamos. Entonces, qué bueno que Dios nos dé esta oportunidad de que tú puedas motivar a la gente a entender que la felicidad no van a encontrarla con ninguna otra alternativa que no sea vivir tomados de la mano de Cristo. No quiere decir, y también hay que verlo, y me vas me corriges si estoy diciendo algo mal, no quiere decir que seamos cucarachas de templo. No quiere decir que andemos con la rodilla sangrante todos los días. No se trata de eso. Porque luego caemos, y me ha tocado, y ya tuvimos un programa de esos, que nos llegamos a un fanatismo religioso. Entonces tampoco es bueno, no vamos a ir a ese fanatismo religioso. Vamos a darle a Dios lo que es de Dios y a recibir de Dios lo que es para nosotros, que Él nos quiere dar. ¿Cómo? Con una amistad con Él. Y conforme vamos fortaleciendo nuestra amistad con Dios, vamos caminando de su mano y vamos creciendo en espiritualidad. Al principio voy a misa los domingos, ya después me hace falta más ir a misa más entre semana. Ahorita yo ya no puedo estar si no voy a misa diario. Ya, pero se va dando gradualmente, no porque sea para mí ¿cómo te diré? Una costumbre o un miedo, que si no voy a misa me va Dios a castigar. No, Dios no castiga, Dios nos ama. Yo voy y fíjate, me pasa, procuro hacer una visita diario al Santísimo a platicar con Él. Y estoy muy a gusto. Y el día que no voy, o que pasa un lapso de mucho trabajo, de muchas cosas que no voy, me hace falta esa comunión con Él. Y eso lo vas encontrando en el camino. Nadie te va a dar la fórmula. Es correcto. ¿No? Dios te va a llamar y tú vas a responderle. Punto. No hay más. Y pasa muchas veces, tú me preguntabas no hace mucho, de un encuentro con Cristo. Hay muchos movimientos de iglesia que hacen encuentros preciosos con Cristo. Pero el encuentro es con Jesús, no con los que dirigen el movimiento, con quienes dirigen el retiro. Exacto. Y a veces pasa, yo voy a un movimiento de iglesia, que es el Cursillistas de Cristiandad, porque ahí me encontré con Dios, en un cursillo. Lupita Venegas se encontró con Dios en un cursillo. Estuvimos ahí. Es un encuentro fuertísimo con Cristo. Y sí, después conoces a la gente fuera y dices, ay, este fue el que me dio ese tema. Y esto está así. Y este que no está preparado. Claro, pues en ese momento fueron herramientas de Dios, porque con el que el fui a encontrar fue con Él, no con los humanos. Ahí es donde tenemos que entender nuestra conexión, nuestra amistad con Dios directamente. Exacto. Y creo que estás empezando por ese camino. Sí, no. Y de hecho, todo lo que dices es lo que te decía al inicio, y muchas personas de verdad se alejan de Dios y se alejan de la iglesia por eso. Porque creemos que la gente que va a misa diario, bueno, voy a hablar por mí. Yo creía que antes la gente que yo veía, porque es una realidad, de repente empieza a ver la gente que se va al fanatismo y entonces va y las ves por acá afuera y dices, o sea, va todos los días a misa y las ves por afuera y son, o sea, la verdad, no hacen, digamos,
no son la imagen de Dios, ¿no? No, claro. Y entonces ahí, si tu fe no es tan fuerte, en este caso como la mía, y estaba ahí entre balanceándome, pues evidentemente yo creía que todos eran así. Así Y yo es. creía que Dios era ellos, ¿sabes? Y no me di la oportunidad de conocerlo. Y me peleé con Dios por ellos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Por favor, los que están escuchando y los que tienen esta parte de que se están yendo al fanatismo, créanme, es un ataque también ahí. También es ¿Qué es un lo ataque, que- también es el maligno entrando por ahí, como decimos, entra por tus debilidades. Exacto, pues es lo que te digo, a mí me pegó yo estando acá, cuando empecé en el proceso de conversión, a mí me pegó por ahí. Entonces es lo que digo, que nunca se me olvide de dónde vengo, porque al final de cuentas es eso que, y también le digo, o sea, ya quisiera tener un 0.1% de compasión y misericordia que tiene Dios, ¿no? La misericordia. Sin embargo, sí creo que es muy importante eso, no caer en el fanatismo. Y mira, lo dirás de broma, pero yo igual, si tú me hubieras dicho hace un año que yo iba a traer esto, que es un rosario pulsera, que iba a rezar el rosario las veces, o sea, digamos, si puedo diario, el hecho de estar queriendo ir a misa diario, si puedo voy, ¿no? Jamás, es más, hasta me hubiera reído, y ni siquiera que lo fuera hubiera. viejita, Pero de la gorda, ¿no? ¿Cómo crees? Claro, así lo dice uno. y si es una realidad para todos, no significa que porque yo vaya a misa ya la hice, ¿no? O sea, yo también es esta parte que los invito a todos, vayas a misa el domingo, vayas a misa diario, que realmente seas o sea, digamos, que te pueda ver la gente, de que pueda ver a Dios a través de ti, ¿no? Es Así esa parte es. de la herramienta, porque yo puedo ir a misa diario, puedo comulgar, puedo traer el rosario, rezarlo y estar de rodillas todo el tiempo, y al final de cuentas Tus actitudes mis hablan por ti, ¿no? Tus actitudes pueden ser contrarias a Es eso. correcto. Y muchas veces pasa que ese tipo de oraciones, ese tipo de prácticas, no que sean malas, Dios te escucha y Dios te lo agradece. Pero en lo personal muchas son fugas. Como me quiero fugar de mis broncas de casa, como me quiero fugar de mis responsabilidades, pues voy y me refugio ahí, ¿no? Y qué bueno que te refugies en Dios y no te refugies como nosotros Claro. hicimos en una época, ¿no? Qué bueno que te refugies en Dios, pero que tengamos esos pies, como decimos en Valora, los pies en la tierra y la mirada en el cielo. O sea, Exacto. bien puestos los pies en la tierra para saber qué quiere el Señor de mí. Y yo le digo, ¿qué quiere el Señor de mí? Habla, por favor. Soy de lento aprendizaje, a veces no te entiendo rápido, pero me vas diciendo qué quieres de mí y me lo va poniendo, me lo va poniendo. Yo tenía mucho tiempo queriendo hacer este programa porque yo pasé por ese proceso, no tan intenso como el tuyo, pero pasé por ese proceso. Y entonces decía, ¿cómo voy a hablar de ese tipo de cosas? ¿Cómo las voy a abordar? ¿Cómo quiero hacérselas llegar a la gente? Y Dios te pone en mi camino. ¿De verdad? No busqué, simplemente, Señor, ayúdame para que las personas sepan que no es el camino el buscar alternativas, que el camino eres tú. Pero ¿cómo puedo convencer si no es a base de un testimonio? Y el mío se va a ver muy pobre, la verdad, o no me la van a creer, o van a decir se está adornando. No, ¿por qué? Porque estoy aquí. Pero Dios te puso en mi camino. Y empezamos a platicar, ¡wow! ¡Qué emoción! Entonces, ¿qué pasa? Que Dios nos toma en sus brazos y nos hace sus herramientas y nos dice, esta es tu misión y cúmplela. Acuérdate, te da dones y te va a pedir cuenta de ellos. Y esos dones que te dio a ti, los estás usando, porque si no, pues, sierva perezosa, no trabajaste Es nada, correcto. ¿no? Entonces, qué bueno que esos dones que nos ha regalado se los estemos dando a través de que la gente haga un poquito de reflexión. Y que esperemos que eso llegue. Y es importante, tú dices, buscaba una sociedad católica y no daba. Y nosotros nos anunciamos en todos lados. Quiere decir que el enemigo te ponía una venda, ¿no? Decía, no, totalmente. por ahí no, espérate, todavía te tengo que rescatar. A mí me pasó exactamente igual. A mí primero me invitaron a hacer un cursillo de cristiandad, una amiga, igual que a ti, un amigo. Y mira que me cursillo, ay, qué flojera, ¿cómo voy a ensayarlo 3 días? Igual, 3 días a escuchar a un sacerdote o a mujeres que no, yo no voy. Le saqué la vuelta, pero muchas veces. Y esta mujer empezó todos los días a dejar en mi escritorio de mi oficina, donde yo creía que era la excelente directora de una escuela,
porque era yo la que tenía los dones y las capacidades, y yo era doña fregona. Y llegaba y me dejaba un cuadernito cada 8 días, y yo lo leía, y era una serie de reflexiones del movimiento. Decía, ay, qué bonito se oye esto, ay, qué bonito está esto. Y así me empezó a conquistar. Cuando me dijo, vas a ir, dije, ay, qué flojera, yo no quiero. Le dije, bueno, nomás te voy a decir una cosa, sí voy a ir para quedar bien contigo, pero yo, si no me gusta, me salgo. Decía, yo no puedo estar encerrada con gente que no conozco. Después no me quería salir, porque tuve un encuentro tan fuerte con Cristo. Ahí vi tan claro todo mi caminar, toda mi podredumbre, todo lo que venía cargando, que dije, Señor, no sé qué hacer con esto cuando salga. O sea, no sé qué hacer con lo que me estás regalando. Y Él me va poniendo los medios y mira, ya estoy aquí. Y bueno, pues te va diciendo, ahí está ahora tu labor. Y todo lo que hiciste no fue malo, porque no lo hiciste pensando en hacer un mal ni un daño. Fue un aprendizaje que tuviste oportunidad de tener para poder encontrarte con Él y llevar el bien a los demás. Así que pues eres una elegida discípula del Señor. Sí, y bueno, no sé si me permites nada más Sí, así claro. como compartirle a las personas que nos están escuchando. Creo que todos los que entramos al tema de la nueva era, inconscientemente, ¿no? Uh-huh. O sea, es Sí, por claro. es por una herida, es por un vacío. Entonces, me gustaría invitarlos a que si conocen a alguien o inclusive ustedes están dentro de algo que no saben si es nueva era o no, es nada más como que vayan más allá de lo evidente, ¿no? Si van a constelaciones familiares, si van a lo del Reiki, si van a todas esas cosas, de lecturas, más allá de voltear y querer decirle, no vayas allá porque es malo, ¿no? Es empezar a entender por qué van para allá y empezarlos a guiar del por qué Dios va a llenar ese vacío. Que eso es lo que creo que la mayoría que estamos buscando, ¿no? Entonces, pues eso sería, ¿no? Si quisieran ayudar a alguien, o sea, realmente lo peor que podemos hacer, y se los dice alguien que estuvo del otro lado, es cuando queremos exigir. Es que no vayas, es que Es malo, y eso no está bien, la iglesia no lo permite. Lo único que a veces generamos, porque también yo lo he hecho, es poner una barrera. Es poner más, seguir ahí más alejado, ¿no? Entonces, seamos compasivos, tratemos de ser como Jesús en ese aspecto, de decir, ok, para algo está yendo para allá, vamos viendo cómo le puedo hacer para decirle de una mejor manera y de una manera con amor, ¿no? Y no irnos al fanatismo y pues abusados con la parte de la ignorancia, estar como un poquito más atentos de lo que te acerque a Dios. Está bien, como me dijo Araceli, eso me quedó muy claro, es si te da paz es de Dios, si no te da paz hay algo mal ahí, ¿no? Entonces ponle atención. Viene de Dios, entonces, bueno, no sé, eran como ciertas cosas que quería. Pues muchas gracias, Ale, de verdad, ¿qué más quisiéramos? Vas eternamente invitada, te vamos a invitar a un nuevo programa porque hay mucho que desentrañar de todo este tema para poder llegar a las personas. Gracias por la confianza dada y por ese caminar tuyo en Valora que te ha llevado y que te está dando luz para que seas luz para los demás. Muchísimas gracias, Ale, por venir. Nos vamos a retirar, amigos. Manden sus mensajes, preguntas, lo que quieran. Y de verdad, pues estamos muy agradecidos con Dios porque nos dio la oportunidad de conocerte y de tener este gran testimonio. Los esperamos el próximo 5 de octubre en nuestro evento Valora. Es un evento anual en el que Valora está presente en el teatro, Cine Teatro Charles Chaplin, ahí en Jesús García más o menos y López Mateos, porque, bueno, pues vamos a tener grandes pláticas, ansiedad y depresión, un cáncer para el corazón por Lupita Venegas y el amor inteligente con Adriana Corona, con la presencia de nuestro asesor eclesiástico, el padre Giovanni, el padre Gio, que estará con nosotros haciendo una gran oración de sanación interior, una gran oración ante el Santísimo por todos los que asistamos. Ahí los esperamos, próximo 5 de octubre, 7:30 de la noche. Te esperamos, Ale. Claro va a estar muy, 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 muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, Asesoría Familiar Valora. Fortaleza para la familia. El 5 de octubre a las 7:30 p.m. tienes una cita en el evento Valora. Adriana Corona y Lupita Venegas compartirán herramientas eficaces para construir relaciones familiares fuertes en el amor. Recuérdalo, 5 de octubre, 7:30 de la noche en el Auditorio Charles Chaplin. Mayores informes al 333-614-7220.